Comenzamos así la segunda conferencia de esta tercera y última jornada de las 21ª Jornadas Informáticas del Uruguay. Antes de comenzar les pedimos por favor que apaguen o silencien los teléfonos celulares por una disposición municipal y también por respeto a los conferencistas. El tema a tratar es monitoreo del data center con Nagios y sus puntos de contacto con la eficiencia energética. Nos acompañan dos hombres que son casi dueños de casa, ¿verdad? Porque pertenece a la Intendencia de Montevideo. Le damos la bienvenida al ingeniero Carlos García, que se desempeña en el área de seguridad informática de aquí de la Intendencia de Montevideo, y al ingeniero Ramón Decia, que también trabaja en la Intendencia de Montevideo y en el área de administración de sistemas. Bienvenidos, un gusto. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Carlos. Junto a Ramón vamos a estar presentando monitoreo del data center con Nagios y sus puntos de contacto con la eficiencia energética. ¿Cuál es el esquema de la presentación? ¿Cómo va a estar organizado? Primero, esta introducción. Luego vamos a hablar concretamente de Nagios, cómo se configuró, cómo se instaló, el proceso de implantación. Finalmente vamos a hablar de en qué momento ese proyecto de Nagios se une a lo que es la eficiencia energética y, en definitiva, de qué forma lo unimos. Esto surgió de un proyecto que ya tiene más de un año, originalmente, que el objetivo del proyecto era mejorar el monitoreo, y esta presentación es la primera parte es en base a la presentación que se hizo cuando se lanzó este proyecto ya desde hace más de un año. A continuación vamos a analizar algunos ejemplos que nos sirvieron de motivación, que quizás algunos de ustedes ya lo conozcan. Son ejemplos que en su momento utilizó Nicolás Jodal, pero que decidimos mantenerlo, si bien originalmente era para una presentación interna, porque realmente su análisis fue una parte muy importante de lo que motivó este proyecto. Entonces, en primer lugar, ¿por qué no? ¿Por qué quisimos o surgió un proyecto de monitoreo? Surgió claramente por la disponibilidad. O sea, no es que la Intendencia no monitoreara. De hecho, la Intendencia tenía sus herramientas de monitoreo, tiene un sitio de operaciones 7×24, o sea, ya se estaba monitoreando. Pero a raíz de algunos incidentes y en el análisis posterior, se vio que había una necesidad de mejorar la disponibilidad. Y en el marco de esa necesidad de mejorar la disponibilidad, se llegó a la conclusión que había que también mejorar las herramientas de monitoreo. ¿Y por qué es esto? Bueno, para analizar esto vamos a ver un poco esos ejemplos de los que hablaba. En primer lugar, el ejemplo está sacado de la Guerra de Corea. La Guerra de Corea aún no ha finalizado, es un armisticio, pero tuvo su punto álgido en la década del 50, y en esa guerra se enfrentaron dos aeronaves, ¿no? El MiG-15 del lado, digamos, de Corea del Norte y el F-86 del lado americano. El tema fue que al principio de la guerra el avión que estaba presente era el MiG-15, y realmente los americanos no tenían nada que oponerlo. O sea, toda la aviación que tenía Estados Unidos en ese momento no era rival de este avión, por lo cual Estados Unidos desarrolla el F-86, y en una primera instancia había cierta duda qué iba a pasar cuando estos dos aviones efectivamente se enfrentaran. ¿Por qué estaba esa duda? Porque, por ejemplo, el MiG-15 técnicamente en los papeles era superior, o sea, no demasiado, pero sí significativamente. Podía volar más alto, más rápidamente. Y ese tipo de cosas en un vuelo de casas es algo que es crucial, porque el que puede subir rápidamente y caer sobre el otro, obviamente tiene una ventaja táctica. Entonces, la duda era qué iba a pasar. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que hubo 796 bajas de aviones MiG-15 frente a 86 bajas del avión americano. O sea, y esto realmente fue una sorpresa hasta para los propios americanos, que a priori tenían duda qué tan exitoso iba a ser su avión. Pero esta disparidad, digo, fue muy significativa, y de hecho nadie la podía explicar. En un primer momento se pensó que lo que pasa es que, claro, eran pilotos de Corea del Norte, o en el mejor caso pilotos chinos que, como quien dice, lo sacaron de la recera, lo subieron al avión y los hicieron pilotos. El problema es que no fue así. O sea, si bien había cierta parte, a medida que iban cayendo los aviones se encontraban pilotos rusos. De hecho, después de que se suavizó la Guerra Fría, se comprobó que más o menos la mitad de esas 796 bajas eran pilotos rusos.
Y ahí ese argumento ya no corría más, o sea, los pilotos rusos de hecho tenían una preparación tan buena o superior a la de un piloto americano, entonces no se explicaba por la falla humana. La pregunta era, entonces, ¿por qué si no era la falla humana? Y este hombre que está acá, que se llama John Boyd, que participó en la guerra de Corea, de hecho él mismo derribó algún avión, cuando volvió a Estados Unidos, empezó a realizar estudios, o sea, quedó muy intrigado realmente de por qué era esta disparidad. De hecho, después de cierto punto ya el dominio aéreo fue totalmente para Estados Unidos, o sea, directamente dejaron de oponerse Corea del Norte porque no tenía sentido. Y lo que descubrió este hombre es algo bastante interesante, que en primera instancia hay tres factores que incluso se ven en las imágenes de qué era lo que determinaba esta superioridad. Si ustedes miran, si bien las fotos no están a escala, pero más o menos se aprecia, si ustedes comparan lo que es la carlinga, o sea, el lugar del piloto del F-86 contra el MiG-15, van a ver que la carlinga del F-86 es mucho más grande, es como una gran burbuja transparente. En cambio la del MiG-15 es muy pequeña, incluso tiene unos parantes de aluminio bastante más grandes. ¿Y esto qué redundaba? Redundaba en que la visibilidad era peor. O sea, el piloto del F-86 podía tener una mejor percepción de su entorno. Y hay dos detalles más que no son directamente apreciables a la foto, pero que son detalles que quien conozca de autos y piense en un Impala de repente de esa época, un Chrysler, y lo compare con un Lada, enseguida se va a dar cuenta que estaba el problema. El problema era que los MiG-15 no tenían un buen desempañador de vidrios. Entonces, cuando uno subía rápidamente para atacar al otro, cuando bajaba se le empañaban todos los vidrios. Y no tenía visibilidad. Y para peor, el otro detalle es que, claro, el MiG-15 era muy robusto, pero en confort estaba bastante limitado. Entonces, a diferencia del F-86, los mandos eran mecánicos. En cambio, el F-86 eran hidráulicos, como un auto, una adición hidráulica y un auto que no lo tenga. ¿Esto qué hacía? Que a medida que se iba desarrollando el combate, los pilotos rusos se cansaban más rápidamente. Eso unido a que veían menos y que encima, si hacían maniobras de cambio de altura muy bruscas, se les empañaban los vidrios, fue lo que determinaba en sí esta disparidad tan impresionante de bajas. De hecho, John Boyd terminó dando una forma matemática a otros aspectos de estas teorías que incluso hasta el día de hoy se usa para más o menos en los papeles tener una idea de qué tan bien se va a desempeñar un avión. Pero, en conclusión, en lo que nos interesa a nosotros, lo que se puede extraer acá es que la gran ventaja que tenían los americanos no era en sí la velocidad o el armamento, sino que tenían mejor información, tenían mejor capacidad de realizar cambios porque sus mandos respondían más efectivamente. Y es que en todo esto, es por todo esto que determinamos en el grupo de disponibilidad que teníamos necesidad de mejorar las herramientas de monitoreo, porque, o sea, las teníamos, pero en cierta forma teníamos el parabrisas empañado, por decirlo de alguna manera. Entonces, para esto fue que, tras un análisis que ahora va a hablar Ramón, se determinó que para tener mejor información era conveniente para nosotros utilizar Nagios, y para tener mejor capacidad de realizar cambios, lo que teníamos que trabajar era en mejorar los procedimientos de respuesta frente a esta nueva información. Pero fuimos un paso más allá, y para eso vamos con la última anécdota bélica. Y el paso más allá era la necesidad de mantenernos todos informados, todos como división, no solamente la parte de operaciones. Esto que están viendo acá es un tanque de guerra francés, se usó en la Segunda Guerra Mundial, que se llama Char B. Es un tanque bastante impresionante, o sea, es un tanque de lo que se denomina pesado. Como ven, tiene un cañón pequeño arriba, pequeño en comparación con el de abajo, que es un cañón de artillería. O sea, hasta el final de la guerra no había ningún otro tanque, todo el largo de la guerra, que si uno le da un cañonazo con el tanque de abajo no lo hiciera sucumbir. Es un cañón del 75 que es algo muy potente. Y frente a esto, los alemanes al comienzo de la guerra, cuando invaden Francia, opusieron básicamente estos dos tanques. El de arriba es un Panzer II, que tiene una especie de cañón de juguete, como se ve. El de abajo es un Panzer III, que tiene un cañón más importante, pero que hay reportes que indicaban que por más que dispararan, o sea, las balas de ese cañón rebotaban en el otro tanque. ¿Quién ganó, no? Obviamente todos sabemos quién ganó. Ganaron
en esta primera etapa de la guerra los alemanes conquistaron Francia rápidamente. Si bien hay algunos detalles tácticos, como por ejemplo que los franceses tenían la costumbre de poner un tanque para apoyar la infantería y los alemanes juntaban todos los tanques juntos, igual hay reportes documentados que un solo tanque francés fue capaz de destruir 13 tanques, incluso mezclado algunos más potentes que tenían los alemanes que eran el 4. Entonces, si con un solo tanque destruyó 13, ¿cómo fue que perdieron, ¿no? O sea que los franceses no pudieron hacer frente con ese monstruo a ese cañoncito de juguete. Y bueno, el problema es que los alemanes tenían un avance técnico interesante, tenían radio. Entonces, al tener radio, ¿qué es lo que hacían? Cuando veían aparecer una mole, primero daban vueltas y salían disparando y llamaban a la aviación. Ahí entraba la aviación, bombardeaba el tanque francés, que era más lento, entonces a los otros les daba tiempo para disparar y se acabó el tanque. Con ese recurso de mantenerse informados, o sea, mantenerse coordinados, los franceses en ese momento de la guerra estaban con la mentalidad de trincheras, nunca apreciaron la importancia de coordinar todos los esfuerzos, fueron fácilmente derrotados por elementos técnicos inferiores. Y es a raíz de esto que nosotros llegamos a la conclusión que es importante que las herramientas de monitoreo no solo queden para la parte operativa, para los operadores que están 7×24, sino para todos, para los desarrolladores, para la gente de atención al usuario. Y acá vemos, por ejemplo, en un pequeño ejemplo de Nagios, donde hay ciertos iconos que indican que esa alerta se está atendiendo, que se hicieron ciertas tareas y que, por ejemplo, está vinculado con nuestro sistema de manejo de incidentes. Entonces, cualquiera puede ver en qué está ese problema. En definitiva, lo que estamos diciendo es que queremos utilizar las herramientas de monitoreo, más allá de para monitorear, también para que ayuden a entender el funcionamiento de la infraestructura por parte de los no técnicos. Con no técnicos me refiero a no técnicos de soporte, de operaciones o administradores de sistema. También vimos que estaba bueno para mejorar el sentido de unidad de la división, porque en vez de que para un desarrollador, por ejemplo, sea una nebulosa donde uno tira las cosas, más o menos empieza a ver con estas herramientas la relación entre los distintos componentes de telecomunicaciones, de servidores, etc. Unido a los procedimientos, queríamos mejorar la forma de colaborar entre todos nosotros para resolver incidentes y, en definitiva, responder mejor al usuario. Un año después de que se hizo esta implantación, o sea, hoy, se ha tenido éxito la implantación, pero sobre todo se han percibido muchos beneficios en la atención al usuario final. De hecho, en un área que de repente no es de la más técnica, como es mesa de ayuda, que está orientada a atender al usuario, se ha apropiado muchísimo de la herramienta y al atender a un usuario, ya ellos están mirando Nagios, obviamente según el reclamo, pero por ejemplo los reclamos típicos de me anda lento y capaz que en el momento que ellos atendían el reclamo ya no andaba más lento. Y bueno, mesa de ayuda a raíz de tener estas herramientas tiene de forma inmediata el acceso al historial de qué estuvo pasando con ese sitio, sobre todo en sitios remotos, si hubo problemas de red, etc. Y ya entiende de otra forma y se pone más en el lugar del usuario. A continuación, Ramón va a hablar de justamente la segunda parte de la presentación, que es... Bueno, buen día. A mí me toca hablar de Nagios. La idea no es venderles Nagios, sino cómo ha sido el proceso de integración de Nagios dentro de la Intendencia. Bueno, solucionado el problema, como les había dicho, la idea es hablar de Nagios, pero no venderles Nagios, sino cómo ha sido integrado dentro de la Intendencia. Bueno, en primer lugar, ¿qué es Nagios? Bueno, básicamente es una herramienta de monitoreo open source, bastante flexible. Con él se pueden hacer en cantidad de cosas, se pueden, bueno, como muestra la pantalla, se pueden armar distintos tableros con distintas luces de todo color. Se puede obtener mucha información, que lo difícil después es llegar a analizarla. En este caso, bueno, ahí vemos gente que está mirando de esos tableros y bastante abrumada con la información.
¿Qué monitoreamos? Bueno, monitoreamos hardware, aplicaciones, servicios, pero algo que fundamentalmente monitoreamos y que en realidad muchas veces no se ve, lo monitoreamos son sentimientos. Son sentimientos. Cuando aparece una luz roja en Nagios, y esto lo sabe sobre todo Mesa Ayuda, del otro lado hay uno o varios personas que están frustradas, que ya se encuentran con agresividad contra el sistema porque no les funciona, no les cumple con las necesidades. Y en algunos casos son gente que está atendiendo al público y obviamente tienen que atender, tienen que ver la reacción de la gente que está perdiendo tiempo frente a ellos. Y en otros casos somos nosotros mismos, cuando queremos acceder a un portal o algún servicio de algún lado, siempre pensamos que del otro lado nos tienen que cumplir las necesidades para las que estamos accediendo. Y bueno, indirectamente estos servicios de frustración y de enojo se ven matizados en una lucecita roja que capaz que del área técnica solo vemos la luz roja, pero del otro lado hay distintas frustraciones y energías de agresividad. Bueno, que mismo nosotros la vivimos constantemente. ¿Qué elementos nos da Nagios? Nos da elementos para detectar tendencias, patrones, fallas, detectar funcionamientos anormales. En realidad son información que nos da información para no quedar en paños menores ante algún problema que nos pueda surgir, alguno o varios problemas que nos pueda surgir. Con toda esa información tenemos que hacer análisis, no es información para dejar en algún lado. Constantemente tenemos que analizar, eso nos da posibilidad de conocer nuestra infraestructura, nuestras capacidades, anticipamos al futuro y sobre todo a las necesidades de nuestros usuarios. Con esto nos da la posibilidad de poder vivir en paz, vivir tranquilo y estar en estado de armonía. Sobre todo el tema fundamental es cuando hay algún problema es no estar y llega a determinado sector de infraestructura o sobre todo Mesa Ayuda, no contar con esto. ¿Qué está pasando? No tenemos ni idea. La idea es anticiparnos, es una buena forma de llega el pedido, el reclamo y decir ya estamos trabajando, inclusive ya avisarles que ha ocasionado un problema y tener una idea más o menos de cuánto se solucionará. Y sobre todo otra de las cosas es conocer bien dónde está el problema. Muchas veces hay un inconveniente y no conocemos si el problema es de sistema, el problema de base de datos o de telecomunicaciones. Y eso ya lleva un tiempo y ese tiempo repercute en el usuario que no está pudiendo cumplir, su función, no está recibiendo el servicio para el que deberíamos constantemente brindar. Bueno, ¿cómo fue el proceso de la selección de la herramienta? Esto comenzó en el 2008, 2009, empezó un poco tranquilo. Bueno, se evaluaron distintas herramientas, en su momento Zabbix, Kati, Nagios. Quizás si la elección fuera ahora, sobre todo Zabbix estaría más al nivel de Nagios, pero bueno, en su momento Nagios era el que destacaba. Se hizo, obviamente, como todo, un análisis profundo, se evaluaron y finalmente se tomó una decisión concienzuda, pero se seleccionó Nagios sobre todo porque es customizable, tiene gran flexibilidad, robusto, es confiable, hay una activa comunidad y sobre todo que le trae problemas es open source. Bueno, ¿qué monitoreamos actualmente? Bueno, estamos monitoreando distintos servicios como DNS, SMTP, POP3, NTP, LDAP, distintos protocolos, TCP/IP, SNMP, HTTP, bueno, hardware, la carga de CPU, los I/O de los discos, file system, la memoria usada, las tarjetas de red, los redes de los servidores, bueno, una base de datos que contamos, Postgres, Oracle, y bueno, servidores de aplicación como Apache, JBoss, Asterix. Bueno, obviamente, Nagios no lo utilizamos pelado como viene de la caja, sino pudimos seleccionar un conjunto de herramientas y montarlas sobre Nagios. Esas son, bueno, Nagios, los plugins que trae Nagios, que se instalan aparte, bueno, de RRD, que es una base de datos para almacenar gráficas, que ahora vamos a hablar, bueno, PNP4 Nagios, CheckMK y haga de todo eso NACBIS.
A continuación vamos a hablar de cada uno de esos. Bueno, RDD Tool, quizás muchos lo conozcan, no es solo para Nagios, es una herramienta que está construida sobre el concepto de Round Robin Database. Básicamente es un tipo de base de datos que almacena información de series temporales y garantiza el espacio final ocupado por todos sus elementos. Bueno, como sabrán, al almacenar la distinta información, sobre todo gráfica, continuamente, eso puede agotar el espacio de almacenamiento y bueno, con esta herramienta se consigue que eso esté limitado a distintos umbrales. PNP 4 Nagios. Bueno, PNP se configura para analizar análisis de performance. Bueno, mediante los datos provistos por Nagios se almacena automáticamente en las bases de datos RDD y esto nos permite ver las gráficas y ver histórico. Bueno, CheckMK, en principio CheckMK, cuando vimos Nagios no veíamos el frontend, lo que ofrecían los usuarios y la verdad no era bastante primitivo, no nos gustaba mucho. Y entonces evaluamos distintas herramientas y encontramos una CheckMK que en principio lo utilizamos como frontend, es bastante customizable y bastante atractiva, pero después vimos que además se podía integrar chequeo propio y en algunos casos reemplaza en algunos casos uno plugin de Nagios de forma más eficiente. Por otro lado, instalamos NACBIS. Esto es una herramienta que es en el concepto bastante simple, pero bastante potente. Ahora vamos a ver algunas imágenes que tenemos sobre eso. La idea es que bueno, se creen imágenes de fondo que se denominan mapa y luego se integren unos iconos que representan los chequeos que se están realizando sobre las distintas máquinas y servicios que se están evaluando. Y bueno, cada icono se muestra el estado actual de la máquina que representa. Bueno, todo esto suena muy lindo, pero hay que integrarlo, tiene que funcionar todo coherentemente y bueno, básicamente bueno, hacemos un resumen de lo que vimos hasta ahora. Vimos básicamente el RDD Tool, que es un paquete para almacenar las gráficas, el PNP4, que es, con se pueden ver todas las gráficas, bueno, y ver históricos, bueno, CheckMK, que era el frontend, NACBIS, que es para ver los mapas, y bueno, sobre el core de todo esto, que es Nagios. Bueno, esta es la pantalla de CheckMK, esto en general lo que está viendo un operador o que puede ver cualquier usuario, que todos los usuarios pueden acceder a Nagios, bueno, que en realidad lo que están accediendo es al frontend de CheckMK. Bueno, ahí vemos los distintos eventos que ocurrieron en las últimas 4 horas, bueno, las alertas que había en ese momento que imprimimos la pantalla. Y bueno, podemos estar viendo que estamos en ese momento estamos monitoreando 550 hosts, que no quieren decir servidores, también hay equipos de red, y 1424 servicios. Bueno, esto entrando a uno de los servidores podemos ver todo lo que estamos evaluando de cada servidor, todos los elementos. Bueno, ahí hay file system, los I/O, la carga de CPU, memoria. Bueno, ahí en este caso estamos monitoreando distintos JBoss que están montando sobre eso. Bueno, estamos monitoreando en este caso la memoria, en algunos casos los threads que hay, bueno, el kernel, bueno, las opciones de montaje y para abajo seguía. Bueno, entrando por ejemplo, demostramos lo que podemos ver, entrando a uno de los servicios, en este caso es un JBoss, bueno, ahí nos muestra las gráficas y bueno, en este caso está OK y bueno, ahí están los umbrales definidos en ese momento de warning y de crítico y bueno, ahí podemos ver histórico para atrás para hacer análisis de tendencias y evaluar posibles para hacer análisis de capacidad también. Bueno, en este caso es NACBIS, más allá de bueno, en este caso está la topología de lo que es el LDAP, más allá de eso lo importante es que sobre cada servidor o servicio está montado unos controles que son esos tickets verdes que aparecen ahí, que bueno, en este momento están indicando que está funcionando todo bien. La idea es que si nos posicionamos sobre eso, obtenemos más información de todo lo que el servicio se está monitoreando. Ese tick representa
resumen de todo lo que se monitorea. Si hay algún servicio de lo que se monitorea que esté en crítico o warning, automáticamente cambia el color. Bueno, a la derecha hay otro dibujito, pero son dos mapas de Montevideo en el que están monitoreando todos los servidores que están en sitios externos. Ahí se muestra que nos posicionamos sobre eso y podemos ver información de qué es lo que se monitorea cada uno. Abajo, justo en ese momento, hay uno que está en rojo, hay uno que está teniendo problemas en alguno de los servicios monitoreados. Bueno, acá estamos viendo otra cosa, en este caso es la topología de lo que es el portal. Y de la misma forma también estamos mostrando los controles que se están poniendo sobre el diagrama. Nos posicionamos sobre cada uno de esos iconos y bueno, en este caso son todos esos servicios que se están monitoreando sobre ese punto que nos posicionamos. Bueno, ¿qué conclusiones podemos decir sobre esto? Bueno, que Nagios y sus complementos y sobre todo los add-ons que pusimos constituye una herramienta poderosa, robusta, es muy versátil y que se puede monitorear una amplia variedad de servicios y dispositivos. Es liviana, un servidor pequeño puede ser capaz de atender gran cantidad de controles. Bueno, esto hay que, ante el crecimiento, esto después hay que evaluarlo. Unas cosas que teníamos miedo al principio es que los plugins, que en algunos casos se instalan en el servidor el destino, no comprometen, hasta el momento hemos instalado una gran variedad de ellos, no comprometen la performance de esos objetos monitoreados. Y obviamente algo que no es menor, existe una gran y activa comunidad que brinda un soporte y una seguridad a los posibles problemas que puedan surgir. Bueno, tener en cuenta, es un poco dura para la realización de cambio de instalación, hay que entrar, no es gráfico, hay que entrar y tocar archivo de texto, pero bueno, después de un tiempo es algo normal y no da mayores problemas. Una cosa no menor, bueno, como todo software libre, la curva de aprendizaje inicial es un poco lenta, esto hay que tenerlo en cuenta. Al principio, hasta no tener la idea de completo funcionamiento y la metodología, cuesta un poco aprenderlo. Bueno, una cosa no menor, el estudio de umbrales para algunos plugins no es trivial. Muchas veces se baja el plugin, tiene umbrales por defecto, se instala, uno cree que está bien y después, bueno, algo que da esto son los falsos positivos, que complica tanto sobre todo a la gente de operaciones, a la mesa de ayuda. Esto hay que evaluarlo bastante bien y lleva un análisis profundo para, de acuerdo al soporte que hay detrás, definir adecuadamente esos umbrales. Una cosa no menor, que esto hay que evaluarlo bien, hay que tener en cuenta que Nagios son los ojos de en nuestro caso, de la intendencia, y bueno, tener los dos ojos en un mismo lugar no es una práctica adecuada. Bueno, eso ya lo sabemos todo y bueno, lo básico es tener la alta disponibilidad del servidor para, ante un eventual problema en algún lado, seguir teniendo la visibilidad de todos los sistemas. Otra de las cosas es, bueno, estamos conformes a lo que hemos logrado. En principio los objetivos iniciales que se plantearon se cumplieron, logramos la meta, pero a medida que avanzamos nos dimos cuenta del gran potencial que tienen Nagios y surgieron otros objetivos. Y bueno, en un principio los objetivos planteados que logramos se puede decir como el medio, en este caso estamos como el vaso medio vacío, medio lleno. Logramos varias cosas, tenemos más de 500 hosts y 1500 servicios monitoreados hasta el momento. Logramos una integración adecuada y estamos conformes entre Nagios, Tool, PNP4 Nagios, CheckMK y NatBiz. Esto no es una cosa menor, no fue fácil llegar a esto. Después tenemos una amplia variedad de chequeo para cubrir actualmente todas las necesidades, pero bueno, quedan varias cosas que estamos trabajando en eso. Una cosa importante, sobre todo para el tema de las aplicaciones, que en nuestro caso están saliendo varias aplicaciones, sobre todo sobre JDE, tenemos que ampliar los chequeos para tener más información de esas aplicaciones. Hay que hacer un trabajo arduo con ingenieros para ver qué aspecto o atributo monitorear de cada aplicación.
Lo que va a hablar Nayos ahora, integrar el Nayos en el marco de la eficiencia energética para saber si estamos o no ahorrando energía. Y bueno, finalizar algo no menor, la alta disponibilidad de Nayos, que es algo muy importante que tenemos que realizar. Y bueno, para terminar, hemos recorrido un tramo de camino, nos queda otro tramo por recorrer. Como se verá, el camino no es liso ni fácil, tiene algunas irregularidades, pero bueno, todo esto es el camino del software libre y bueno, la idea es seguir recorriendo con esos objetivos nuevos planteados y por finalizar, es un pensamiento de un proveedor chino que bueno, jamás se veía uno tan lejos como cuando quiere conocer el camino. Bueno, a continuación va a hablar Carlos. Ahora vamos a hablar justamente de lo que habíamos anunciado, ¿no? Los puntos de contacto con la eficiencia energética. En primer lugar, la eficiencia energética es una inquietud de la división y también de toda la intendencia, o sea, globalmente. Desde la división se han hecho varias acciones concretas ya desde hace años. Ya hace años que venimos trabajando en el recambio de monitores con un convenio que se firmó oportunamente con UTI, o sea, se han eliminado los monitores RT por monitores LCD OLED. Ya hace años que no se compra ningún monitor que no sea de estas características. También se ha trabajado la modernización del centro de cómputo como un todo, pero en esa modernización también, gracias a la ayuda de un convenio con UTE, se tuvo especialmente en cuenta lo que es la aislación térmica, lo que son los equipos de aire acondicionado eficientes, etc. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Y desde la Intendencia, como un todo, desde hace años que la Intendencia ha lanzado diversos planes de ahorro hacia la interna, y no solo ha lanzado los planes de ahorro, sino que efectivamente los servicios internos de Palacio se encargan de recorrer el edificio y alertar cuando esos planes no se cumplen, cuando quedan cosas encendidas que no debieran, etc. O sea, es una postura activa, realmente preocupada por el tema del consumo energético. Y no se ha quedado ahí, sino que también se han hecho muchas campañas internas para concientizarnos a todos nosotros, los funcionarios, para entender de por qué y qué es lo que hay que hacer. O sea, lo que queremos decir que hace tiempo que se está trabajando en este tema desde todos los ámbitos de la organización. Sin embargo, lo que toca esta presentación, como yo les decía, hace unos años se hizo una modernización total del centro de cómputos. Se tuvo un hincapié muy cuidado en lo que es la aislación térmica. Realmente se hizo un centro de cómputos de la nada y todavía se logró hacerlo funcionando en el mismo lugar, ¿no? Lo cual no era un desafío un poco menor. Y se adoptaron mejores prácticas, concretamente lo que era la refrigeración, el tema de pasillos fríos, pasillos calientes, cómo tenía que refrigerarse, si desde abajo, desde arriba, etc. Se contó con el asesoramiento de UTE también a esos efectos. Se trabajó muchísimo, se siguieron los estándares en el aspecto. ¿Y qué era lo que teníamos? Esta es una foto parcial de lo que teníamos el equipo de aire acondicionado anterior. Lamentablemente ya no existe más y no hay fotos mejores, pero concretamente ocupaba una habitación. O sea, hoy donde está el equipo de operaciones, que da para trabajar 6, 7 personas cómodamente, más la sala de UPS al lado, era el lugar que ocupaba el aire acondicionado, la parte interna. La parte externa, que todavía sigue en el techo, son 2 torres inmensas. Y bueno, y era realmente, uno lo veía, y si era un equipo de repente del año 70, capaz que un poco más moderno, parecía de aire industrial, ¿no? Para las cosas que estamos acostumbrados. Digo, cumplía su función, pero obviamente es de una época donde a nadie se le ocurría, cuando iba a hacer un centro de cómputo, ver cuánto voy a gastar de energía refrigerada. O sea, no es estupidez en ese momento pensar en eso frente a los costos de los equipos. Era otra realidad. Y hoy, por ejemplo, parte de nuestros equipos de aire acondicionado son estos, que son específicamente equipos para centro de cómputo, fueron importados especialmente, como ahí se ve en la imagen, por medio del convenio de UTE. Y a todo esto nos surge algo, ¿no? Todo muy bonito, pero en realidad estamos ahorrando. Si bien UTE ha hecho un seguimiento, el MIT también lo está haciendo, nosotros, como división, no tenemos elementos para saber. O sea, bárbaro, me desarmaste un aire acondicionado que ocupaba una habitación, que era muy grande, pero en realidad era menos eficiente, y ahora que tenemos esos aires tan bonitos, ¿lo estamos usando
la mejor forma para ahorrar, ¿cómo sabemos? No tenemos ni idea, capaz lo tenemos refrigerando demasiado porque no tenemos idea qué es lo que está pasando. Y nuevamente, frente a eso, la respuesta es el monitoreo. Y ya que estamos, es el monitoreo con Nagios. ¿Por qué? Porque nos permite, por ejemplo, conocer, a diferencia de hoy, que tenemos dos o tres sensores en distintos puntos de la sala, podemos conocer la temperatura interna de cada uno de los servidores. Podemos tener también el histórico de las temperaturas globales. Y también, mediante el monitoreo de UPS, que es lo que estamos trabajando ahora, podemos conocer cuánto están consumiendo los equipos. Los equipos, me refiero a los equipos informáticos. Entonces, con todo esto, la gran ventaja que nos da, porque no es que hoy, o con las herramientas que hay, no se puede ver, o sea, cualquiera instala, por ejemplo, en este caso el ejemplo es de un Dell, pero puede ser de cualquier servidor, y uno puede ver que en este momento ese servidor está a 15 grados internamente. Pero eso no sirve de nada, porque digo, es un momento puntual de un único servidor, y yo, por ejemplo, si decido disminuir en un grado el frío de los aires, o cambiar el esquema, porque es un esquema más complejo, son 3 aires, se van rotando, etc., no tengo ni idea cómo eso va a repercutir en la temperatura de cada uno de nuestros servidores. O detectar, por ejemplo, que tengo una gran concentración en un rack de servidores que generan demasiado calor y que capaz que redistribuyendo lo mejor. Y eso es lo que nos da el histórico. O sea, las gráficas que estuvimos viendo en Nagios nos permiten fácilmente realizar ese tipo de análisis y sobre todo nos permite a nosotros directamente empezar a probar y cambiar los parámetros para de esa forma tratar de obtener el mejor rendimiento posible. O sea, seguro que lo que hoy tenemos está bien, es bueno, fuimos asesorados. Ahora lo que estamos haciendo es ir un paso más allá y entrar nosotros mismos, gracias a estas herramientas, a poder cambiar y ver qué pasa de forma de optimizar. Obviamente estos son equipos de aire acondicionado modernos, tienen su herramienta de monitoreo, pero la herramienta de monitoreo es instantánea. No nos da mucha información, o sea, sé que en este momento están trabajando a tanta temperatura, están consumiendo tanto, pero eso en las 24 horas no me sirve para nada. Entonces, lo que queremos, lo que estamos haciendo ahora es, visto lo tan adaptable que es Nagios y visto todo lo que da la interactividad que tiene con el usuario, es programar plugins para Nagios de forma de poder incorporar la información del aire acondicionado, la información de los equipos, que para eso ya hay plugins, y la información del total de energía gastado en base a la información que nos brindan las UPS. En conclusión de toda esta presentación, lo que podemos decir, lo que estamos convencidos, es que la utilización de herramientas de monitoreo por todos, o sea, no solamente por los usuarios naturales, que serían los administradores del sistema y los operadores, es positivo para el conjunto del equipo, para toda la división. Y en definitiva, es positivo para el usuario final, que todos podamos ver qué es lo que está pasando y podamos entender mejor cómo está funcionando. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Una consultita. La instalación de Nagios, ¿la hicieron solo con personal de la intendencia o contaron con asistencia de alguna empresa local? No, solo la hicimos acá con personal de la intendencia, integramos un equipo de distintas áreas, de seguridad, bueno, mesa de ayuda, comunicaciones sobre todo, y bueno, en el área de sistemas. ¿Y tienen contratado soporte con Nagios? No, no. ¿Todo pulmón? Todo da pulmón. Esa es, es una apuesta en sí de la división, donde lo que se está tratando es de generar el conocimiento para poder darle soporte. Y en los aspectos que se han encargado hasta ahora, ya sea Nagios, pero desde modificaciones a JBoss, a las distribuciones de Linux que estamos usando, ha sido altamente positivo. De hecho, al principio también evaluamos algunas herramientas que venían, digamos, en caja y que eran buenas y que estaban bien, pero que tenemos varias particularidades por la plataforma que tenemos, el alto nivel de integración, que había cosas que directamente veíamos que no iban a ser posibles hacerlas, a menos que uno contratara un gran soporte y la adaptara a la herramienta. Entonces digo, ese camino con Nagios ha sido realmente muy positivo. Yo creo que si hubiéramos usado una herramienta estándar, lo que estamos ahora haciendo de integrar el aire acondicionado iba a ser muy difícil. No porque tenga misterio, digo, es básicamente usar el protocolo de monitoreo SNMP. Pero si uno no se acostumbró a meterse, es muy difícil que después se acostumbre a meterse. Entonces, en este caso fue realmente muy positivo. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, yo quería saber, tú mencionaste en un momento el manejo de incidentes, manejo de tickets. ¿Tu contagio también está manejando los incidentes? ¿Tú tienes forma de que te ingrese por mail un incidente y te quede registrado? Sí, no, a ver. No es que se maneje con mágico. Nosotros tenemos un sistema de manejo de ¿cómo es que se llama? Más que incidentes, sí, de los pedidos de los usuarios, que es totalmente web. Lo que hacemos con Nagios es que una vez que alguien empieza a atender un incidente, ya sea porque fue un operador, por ejemplo, el caso más típico, el operador detectó algo que se puso en rojo, algún problema, entonces en ese momento empieza a desencadenar el procedimiento que tenga que hacer, pero aparte ya genera un incidente en ese sistema de incidentes. Lo que queda es enlazado. Entonces en ese momento, a partir de ese momento, todos los que ven la alerta ya están viendo qué incidente originó y pueden seguir todo el desarrollo de lo que se está haciendo en el sistema de incidentes. O sea, no es que Nagios tenga por sí solo un sistema de manejo de incidentes. Lo que hicimos fue de una manera bastante simple, por hipervínculos. Más que nada es algo más bien procedimental que programado. Enlazar las dos cosas y bueno, y eso lo que da es la trazabilidad de qué es lo que está pasando. Si no, el riesgo que corríamos al todo el mundo ver Nagios es que todo el mundo empieza a ver una luz roja distintos tiempos y a levantar alertas. Y por otro lado, cuando alguien tiene contacto, pues no olvidemos que si bien uno se concentra en la mesa de ayuda, en general los usuarios también nos conocen y saben dónde estamos y a veces cuando las cosas son realmente importantes, no solo se contacta con esa ayuda, sino que nos llama. Si bien por política uno no debería atender, digo, lo conoce, es un usuario, está preocupado por un sistema de repente que hizo uno, y ahí está bueno que cuando le dé la respuesta yo tenga la información para ver qué se está haciendo y qué ocasiona el problema. O sea, eso fue muy positivo y realmente es algo de procedimientos, no es alta tecnología, pero realmente ayuda un montón. Más preguntas, creo que por aquí atrás teníamos una, ¿puede ser? Hola, hay un fork de Nagios que es el que está orientado a la comunidad actualmente. ¿Es lo que están usando ustedes o están usando Nagios comercial? ¿Vos hablás a nivel de cómo Nagios integra los chequeos, hablando de distintos No, forks? porque Nagios hace cuestión de unos años cambió el modelo, creo, de liberación de código, o por lo menos la comunidad hizo un fork que se llama Isinga, que en realidad es exactamente igual, pero se desarrolló en paralelo. No. ¿Ustedes están utilizando Nagios? Nagios es el que podés bajar de la comunidad en general. Lo que bajamos es Nagios y bueno, después nos manejamos sobre todo con los add-ons que pusimos arriba. Actualmente le estamos dando más, estamos metiéndonos más en CheckMK, que la verdad es, aparte del frontend, tiene mucho potencial, sobre todo en los chequeos que implementa, que son más eficientes, y la verdad estamos bastante conformes. También hay muy buena documentación y tiene una continua actualización de todas las versiones. En ese caso estamos bastante contentos con el CheckMK sobre Nagios. ¿Han considerado a nivel de equipo, o por lo menos a nivel de la institución, compartir o vender consultoría en cuanto a todo el trabajo, digamos, de nuclear esas herramientas y llegar a un producto final? No, por el momento no nos hemos planteado. Porque es importante a veces cuando uno sale a buscar soporte o cuando uno trata de comprar una solución, muchas veces el soporte existe y somos nosotros, no son ustedes, o es el equipo que está trabajando en otra intendencia u otro organismo del Estado. ¿Existe alguna posibilidad, no sé, de que ustedes compartan las experiencias, no sé, o que liberen algún procedimiento de qué fue lo que hicieron, o que lo publiquen en algún lugar público, algo así? Sí, a ver, nosotros, la edición tiene una política justamente de liberación. Lo que pasa es que hasta ahora lo que se han liberado en realidad han sido productos de programas, ¿no? Sistemas, o se han liberado a la comunidad varios, algunos de ellos muy exitosos, que han sido usados por otros organismos y han sido modificados y luego se liberaron. Acá está el director de la edición que me dice que sí, que también, o sea, no se nos había ocurrido, digamos, pero sí está claramente dentro de las políticas de la edición con los usuarios de software libre, también devolver a la comunidad, y ya lo hemos hecho con lo que son programas que capaz que es lo más natural, ¿no? Pero sí, es buena la idea, se marca muy bien dentro de lo que queremos, como dice.
Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Hacemos fuera de la conferencia la pregunta que queda pendiente por aquí. Le agradecemos entonces al ingeniero Carlos García.